Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios. Muy buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Hoy los saludo muy cordialmente. Estoy alegre, estoy gozoso, porque hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar la unión matrimonial hasta la muerte. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios. Excelentísimo Padre amado, aquí estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por este hermoso día, Señor. Primeramente, Padre, porque vamos a estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos permiso, Señor. Te pedimos permiso, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Para que nos dé entendimiento, Señor. Para que nos dé sabiduría. Para comprender este alimento espiritual que usted nos da día a día a través de la Sagrada Escritura, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos para prepararnos para estudiar la palabra del Señor. El tema que hoy vamos a desarrollar se llama la unión matrimonial hasta la muerte. La Biblia enseña que el matrimonio es un pacto de por vida ante Dios, y eso lo podemos ver en Mateo 19, versículos 5 y 6. Y digo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. La unión matrimonial hasta la muerte. La Biblia enseña que el matrimonio es un pacto de por vida ante Dios. Y eso lo resalta Mateo 19, versículos 5 y 6. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, y cuando lo resalta Mateo, capítulo 19, versículo 8, y dijo, él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña? Cuando estudiamos a Mateo 19:8, fíjese usted, y también Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra adúltera, y él se casa con la repudiada, ya adulteró. Es totalmente adulterio, ya adulteró. Entonces, Jesús explica que el divorcio permitido por Moisés fue una concesión debido a la dureza del corazón, pero no la norma divina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando junta a una pareja, lo junta para siempre, porque la palabra dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, que Dios juntó no lo separa el hombre. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, pero hay partes que tenemos que entender, que el matrimonio de una pareja, varón y hembra, el matrimonio es hasta la muerte. El hombre no puede separar. Por eso, cuando estudiamos varios versículos de la Biblia, como Mateo 19:8, como Mateo 19:9, en la fornicación, el adulterio,
Entonces, todo eso tiene una explicación en la cual Jesús explica que el divorcio permitido por Moisés fue una concesión debido a la dureza del corazón, pero no a las normas de Dios, porque a las normas de Dios, Dios hizo el matrimonio hasta la muerte. El hombre no puede separar, no lo puede separar, porque lo que Dios juntó es para siempre. Ahora, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, ve lo que nos dice Romanos capítulo 7, versículo 2 y 3. Ve lo que me dice, mira. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras ésta vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Eso quiere decir que mientras que su esposo viva, pero ella se separa de su esposo y se junta con otro hombre, ya comete adulterio. Comete adulterio, porque su esposo aún vive. Pero si su esposo llega a fallecer, ella queda libre de volverse a casar. Eso es lo que nos está explicando Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Ahora, ¿qué significa? Significa una mujer casada que abandona a su esposo, ya sea por divorcio, por cualquier otro medio, para casarse con otro, mientras éste aún vive, comete pecado de adulterio. Entonces, una mujer que se divorcia de su marido, pero si su esposo vive, ella comete adulterio si se vuelve a casar. Porque recuerden que el matrimonio es una sola vez. Una sola vez por la iglesia. Tú te puedes volver a casar. Es una sola vez el matrimonio por la iglesia. Porque es un pacto divino de Dios. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Al menos que uno de los dos fallezca. Vamos a suponer, muere el marido, pero ella se vuelve a casar, que decir, queda libre para volverse a casar. Queda libre. ¿Por qué? Porque ya su esposo ha fallecido. Pero si su esposo aún vive, ella no se puede casar porque comete adulterio. Adulterio, aquí la palabra es clara, es puntual, lo afirma. Ahora, fíjate lo que nos dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. Pero si el incrédulo se separarse, pues no está el hermano o la hermana sujeto a la servidumbre en semejante a causa, sino que a paz nos llame Dios. ¿Qué enseña este capítulo de 1 Corintios capítulo 7, versículo 15? ¿Qué enseña? ¿Qué enseñanza nos está dejando? Enseña que si un cónyuge no es creyente, decide abandonar el matrimonio, o el creyente no está obligado a mantener la unión y queda libre, ya que Dios llama a vivir en paz, aunque el matrimonio es sagrado. No se debe forzar una convivencia destructiva, priorizando la paz. ¿Por qué? Porque si tú vives con un hombre y ese hombre no es creyente, no es obediente, no está obedeciendo el carácter de Dios, se jacta de placeres mundanos que se va a vivir con distintas mujeres, bueno, hermano, la paz del Señor dice que tú no puedes vivir con una persona así. ¿Por qué? Porque estás libre de dejarlo, porque no es creyente, se ha alejado de Dios, no está obedeciendo el pacto divino de Dios que es el matrimonio. Entonces la paz del Señor nos dice
que es la convivencia destructiva, priorizando la paz. Ahora, aunque el matrimonio es sagrado, no se debe forzar a una convivencia, porque la palabra nos dice que es clara. ¿Por qué? Porque usted tiene que vivir una vida ordenada, teniéndole temor a Dios, porque el matrimonio es un pacto divino de Dios, porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, aquí en Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12, me dice, y le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Cualquiera, si tú te casas con otra mujer, como lo dice Marcos, dice, y le dijo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Comete adulterio porque prácticamente se está alejando de la formación de Dios. Ahora, aquí la respuesta nos la da el versículo 12 de Marcos 10. Vamos a buscar a Marcos 10, versículo 12. Y dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y fíjese usted, el significado establece cómo un hombre, al dejar a su esposa y se va a vivir con otra mujer, comete adulterio, comete fornicación, porque se está acostando con otra mujer. Por lo menos tú eres casado con tu esposa, pero tiene relaciones fuera del matrimonio, está cometiendo fornicación, porque está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, y eso es fornicación. Entonces, establece que el matrimonio es una unión sagrada, diseñada desde la creación, y condena el divorcio, fácil o sin justificación bíblica. Entonces, fíjese usted lo ideal, lo importante en la cual Dios diseñó el matrimonio, para que la persona viva en la obediencia, viva en la bendición de Dios. Por eso Dios lo hizo varón y hembra, para que el matrimonio fuera la maravilla de la formación de Dios. Cuando tú eres casado y tienes una relación de amor y de obediencia y de fortaleza, en la armonía y en el gozo del verdadero amor de Dios, tú vives una felicidad, una armonía de fortaleza, y está bajo la gracia divina de Dios. Por eso es importante la relación matrimonial, porque la relación matrimonial es una convivencia entre varón y hembra, donde nacen los hijos, crece la familia, pero en una ordenanza como Dios en el principio lo explicó, una formación de amor y de bendición. Por eso en Génesis capítulo 2 versículo 24 lo explica. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Será que una sola carne? Para formar una familia de armonía y de gozo y de felicidad. Eso es lo que hace la familia, el crecimiento de la educación de los padres hacia los hijos, formándolos como unos verdaderos hijos de Dios, en una formación espiritual, para que vivan ordenadamente en el concepto del amor, en el concepto de la felicidad. Por eso Dios nos está haciendo ese llamado de utilidad, de amor y de armonía. Por eso el amor crece cada vez más, crece en armonía. Ahora, el significado de Marcos capítulo 10, versículo 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y fíjate usted el significado, específicamente se extiende esta regla a la mujer, indicando que si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro también,
comete adulterio. Mientras él viva, comete adulterio. Ella no se puede casar con otro hombre. ¿Por qué? Porque recuerden que el matrimonio es una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. Mientras que su esposo viva, ella no se puede volver a casar, porque su esposo aún vive. Ahora, si su esposo fallece, ella queda libre de volverse a casar. Igualmente, el esposo quiere juntarse con otra mujer, pero su esposa vive, él no se puede volver a casar. Al menos que su esposa fallezca, él queda libre y se puede volver a casar. Entonces, fíjese usted, el diseño divino de Dios en el principio es el matrimonio. Jesús reafirma el diseño original de Dios, donde el matrimonio crea un vínculo espiritual inquebrantable, descrito como una sola mujer. Una sola mujer. ¿Por qué? Porque Jesús lo reafirma. El diseño original de Dios en el Edén, en el principio. Ahí está la formación de Dios. Por eso varón y hembra Dios los hizo, para formar el verdadero matrimonio. El verdadero matrimonio. No mujer con mujer, no hombre con hombre, porque eso es abominación y eso es pecado. Eso es pecado, porque Dios en el principio hizo varón y hembra. Ok, ahora, fíjate lo que nos resalta Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Y nos dice, oíste que fue, no cometerás adulterio. ¿Qué me dice? Fíjate el diseño de la formación. Oíste que fue, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si yo miro a una mujer, ¿verdad?, y la deseo mentalmente con la mirada, ya estoy cometiendo adulterio, ya estoy cometiendo pecado, porque la estoy deseando, con la mirada me la estoy comiendo. Eso es adulterio, y la palabra nos lo explica en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Y fíjate usted lo que nos está diciendo 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Ahora, tiene la mujer de su padre, eso es fornicación. Si usted por lo menos se acuesta con la mujer de tu padre, eso es fornicación. Si tú tienes relaciones con tu novia, son novios, pero tienes relaciones antes del matrimonio, eso es adulterio. Eso es adulterio. Pero tú llegas y te casas con ella, con tu pareja, con tu novia, pero tienes relaciones fuera del matrimonio, eso es fornicación. Por eso que la palabra aquí nos está hablando y nos está explicando. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 lo explica. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. La mujer de su padre. ¿Qué tenemos que hacer? Honrar a Dios. Honrar a Dios. Obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios.
La palabra aquí me explica detalladamente. Detalle cualquier actividad sexual fuera de los límites del matrimonio, incluyendo relaciones prematrimoniales, adulterio, prostitución, es considerada una inmoralidad sexual y pecado contra su propio cuerpo. Hermano, la palabra es clara. Aquí la palabra me lo explica detalladamente. Ahora fíjese usted, cuando estudiamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 16, me dice: ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahora, ¿qué subraya? ¿Cómo vamos a entender lo que nos está diciendo 1 Corintios capítulo 6, versículo 16? Subraya la unión física profunda, espiritual, que se crea a través de las relaciones sexuales, advirtiendo que la inmoralidad sexual, fornicación, une al creyente contra otra persona de manera inapropiada, contradiciendo su unión espiritual con Cristo. Enfatiza que el cuerpo del creyente es un templo del Espíritu Santo y no debe unirse ilícitamente a una prostituta o otras personas fuera del matrimonio. Fíjate usted lo ideal, lo importante, cuando usted tiene relaciones con una ramera, pero tú eres un hombre casado. Fíjate hasta lo más bajo que cae la persona. Eso es pecado ante los ojos de Dios, eso es fornicación. Está cometiendo fornicación. Y eso es pecado ante los ojos de Dios. Y la palabra aquí me lo está explicando. Ilícitamente no se debe unir a una prostituta o otra persona fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Tú no puedes tener relaciones. Porque eso es fornicación, eso es pecado ante los ojos de Dios. Ahora 1 Corintios capítulo 6 versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo el carácter de Dios. Está obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y en uno de los mandamientos dice no cometer adulterio. Adulterio, fornicación. Porque está pecando. Está desobedeciendo el carácter de Dios. Y la palabra es clara. Y por eso 1 Corintios capítulo 6 versículo 18 me dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo insta a huir radicalmente de la inmoralidad sexual, destacando que este pecado profana el cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. Entonces aquí la palabra me está hablando claro y me está diciendo que tenemos que alejarnos de la fornicación. Porque si tú eres un hombre casado, tu esposa te tiene que ser leal a tu esposa. Ser obediente a tu esposa, leal a tu esposa. Así como tu esposa es leal para ti. Entonces, ¿qué es lo que la palabra me está diciendo? Ser leal, ser obediente. No cometer adulterio, no cometer fornicación, no tener relaciones con otras mujeres. Por eso la palabra es clara, es puntual. Y Dios hizo el matrimonio, varón y hembra los hizo. Varón y hembra. El matrimonio es entre un varón y una hembra, no mujer con mujer. La lesbiana, eso es pecado ante los ojos de Dios. Eso es perdiendo usted su identidad. Porque si Dios te hizo mujer, eres mujer. Tiene que casarse con un hombre. Si Dios te hizo hombre, tiene que casarse con una mujer. Para que los dos sean una sola carne.
¿En dónde? En la formación espiritual en la cual Dios nos enseñó a través del pacto divino que Dios hizo en el Edén, en la creación. Ahora, fíjese usted lo que nos indica esta palabra para que nosotros entendamos cómo Dios nos explica coordinadamente con la formación de Dios. Y Jesús y la concupiscencia. Fíjese usted qué significa la concupiscencia. La concupiscencia es mi carne pecaminosa, que es la que me impulsa a pecar, me lleva al pecado. Ahora, Jesús y la concupiscencia. Jesús elevó el estándar al enseñar que mirar con deseo desordenado a alguien ya es cometer adulterio en el corazón. En resumen, la concupiscencia bíblica no es solo un deseo, sino un impulso interno, pecaminoso, que te aleja al ser humano de la voluntad divina. ¿Por qué me aleja de la voluntad divina? Porque me aleja de Dios. Cuando yo miro a una mujer, la deseo con toda la fuerza de mi corazón. ¿Por qué? Porque la estoy deseando con toda la fuerza de mi corazón. Eso es fornicación, porque si yo soy un hombre casado, tengo que ser leal a mi esposa, y no tener aventuras con otras mujeres, porque eso me lleva a mí a la destrucción, y me lleva a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque mi naturaleza pecaminosa es la que me impulsa a pecar. Por eso la concupiscencia mía es pecaminosa. Por eso la palabra aquí me enseña qué es la concupiscencia. En la Biblia se refiere a los deseos ardientes, intensos, desordenados hacia los placeres terrenales, sexuales, materiales, contrario a la voluntad de Dios. Ahora, cuando estudio a Génesis, capítulo 17, versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que fuere de tu linaje. Significa ser parte del pueblo elegido, obedecer la ley mosaica, y en esto un sentido espiritual profundo implica la circuncisión del corazón, es decir, la obediencia interna de la fe. Cuando estudiamos a Romanos en el capítulo 6, versículos 16 y 17, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado para la obediencia de la palabra del Señor. Y fíjese usted lo importante que lo que Pablo explica. Pablo explica, enseña que todo ser sirve a un amo o al pecado y lleva a la muerte. El pecado me lleva a la muerte, o a la obediencia a Dios me lleva a la justicia, que me lleva a la justicia. Pablo celebra que los creyentes antes esclavos del pecado, ahora han obedecido de corazón el evangelio, librándose para servir con justicia. Y eso es lo que Pablo aquí nos está diciendo, la libertad, que es el amor puro de la palabra del Señor. Porque la libertad es cuando yo estoy en la obediencia, estoy alcanzando la gracia celestial, que es la gracia espiritual. Fíjate usted lo que me dice la libertad. Los creyentes han sido libertados del dominio del pecado para convertirse en siervos voluntarios de la justicia divina de Dios, porque he alcanzado la gracia celestial, he alcanzado la formación de Dios y estoy bajo la gracia, la pureza, el verdadero amor de Dios vive en mí.
cuando nosotros andamos en esa armonía y en ese gozo de amor, en la obediencia de la palabra del Señor. Por lo menos el matrimonio enseña que el matrimonio es una unión divina, indisoluble y sagrada entre un hombre y una mujer, diseñada por Dios desde la creación para toda la vida. Jesús enfatiza dejar padre y madre para unirse al cónyuge, formado una sola carne, unidad física, espiritual, por lo que el ser humano no debe romper este vínculo sagrado de Dios, el matrimonio. Ahora, fíjate lo que nos dice en Efesios, capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Cuando estudiamos el versículo 23 de Efesios, capítulo 5, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a su marido en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amar a nuestras mujeres, ser leales, ser fieles a nuestras mujeres, para mantener ese pacto divino de Dios como Dios lo explica en su palabra. En Efesios capítulo 5, versículo 25. Ahora, marido, ame a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra. El versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Porque esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros amen también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y la mujer respete a su marido, ser leales a su esposo, ser fiel a su esposo. Por eso, la formación matrimonial me enseña a mí que yo tengo que ser fiel a mi esposa, porque la palabra me indica que tengo que estar casado hasta la muerte, como Dios lo explica en su palabra, hasta la muerte. El matrimonio es un pacto divino de Dios. Lo que Dios unió no lo separa el hombre jamás, es hasta la muerte. Bueno, familia, hoy estudiamos el matrimonio. Bueno, este tema es de mucha fortaleza, porque Dios nos dio un alimento espiritual para conservarnos en el verdadero amor de Dios. Y por eso yo los invito a ustedes, mantengámonos firmes en la unión familiar, para que el matrimonio crezca, se fortalezca en la formación de Dios. Porque un matrimonio unido en la formación de Dios es un matrimonio que dura para toda una vida, porque es la armonía, es el gozo del amor de Dios. Bueno, familia, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que Dios derrame muchas bendiciones sobre ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Bye bye, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.
Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios.